Bien, y una pequeña disculpa por la tardanza, pero estaba yo firmando unas cartas de recomendación que me pidieron porque hoy se cierra la convocatoria para ser jueces de distrito. Entonces, había que terminarlo porque ya salí, terminando con ustedes, salgo corriendo al aeropuerto y voy para la Ciudad de México y posteriormente voy para Hermosillo. Entonces ando un poquito apurado, pero quería de una vez terminar esos documentos y poder también estar con ustedes. Bien, la sesión pasada, el doctor Rubén Quintino le pedí que hablara un poco sobre la cuestión de competencia. Sin embargo, pues vamos a retomar. Lo que habíamos dicho es de que en el derecho procesal, pues evidentemente hay algo que se llama trinomio procesal o trilogía estructural del proceso. Sí, es decir, en el tema de la acción, la jurisdicción y el proceso. Sí, también habíamos referido con relación a temas de la acción. Sí, que vamos a considerarlo como una facultad que tienen pues las personas para instar a una autoridad y que ésta le otorgue una pretensión con independencia de la existencia de nuestro derecho material. Aquí en esta parte considero que es muy importante porque simplemente sin acción no puede haber jurisdicción y tampoco puede haber proceso. Sí, es decir, van prácticamente de la mano estas tres figuras. Pero también si tenemos un ejercicio de acción, pero no tenemos una autoridad ante quien instar o ante quien promover, pues de nada nos sirve. ¿Por qué? Porque la jurisdicción es, digamos, la institución donde vamos a encontrar precisamente, como dijera José María Morelos y Pavón, un tribunal que nos escuche. Y en cuanto hace el proceso, pues evidentemente tampoco podría existir la acción y la jurisdicción si no hay una metodología. ¿Sí? Es decir, el proceso es un camino que deben cumplir todas las personas, digamos, para que se pueda dar cumplimiento, pues todos los trámites de la acción ante la jurisdicción. Maestro, de aquí el que se diga que el proceso son diferentes tipos de procesos, vías, este, eh, ya ve que se habla de la vía sumaria, la vía, no sé, la ordinaria, entre el proceso se supone que son varios tipos. Sí, fíjate que más bien el proceso lo vamos a considerar como un trámite en general. Sí, digo, hay distintas corrientes que estudian el proceso, en el caso que cae a Estado mexicano, pues el proceso es entendido como una situación jurídica de hecho. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros lleváramos el tema del proceso a digamos, a una cuestión de eh, un panel arbitral,
podríamos entender que el proceso se pudiese convertir hasta en un contrato. O incluso, si no es una cuestión impositiva, si no es una cuestión propositiva, también el proceso podemos considerarlo como un cuasi contrato. Sin embargo, lo cierto es de que el proceso cumple una función muy importante porque, digamos, simplemente sin proceso no puede haber acción y pues la jurisdicción no tendría ningún caso. Sí, es decir, el proceso es un camino que se debe cumplir para que se pueda dar precisamente el ejercicio de la acción ante una jurisdicción. No es de manera empírica, no es de manera, digamos, casuística, sino que el propio proceso trae sus propios requisitos. Entonces, por eso yo creo que el proceso se convierte como, digamos, la parte coyuntural para poder entender cuál va a ser el camino que debamos acceder para precisamente dar cumplimiento a los temas de la acción y de la jurisdicción. Sí, entonces, digo, nosotros podemos considerar que el proceso, aquí le vamos a llamar simplemente trinomio procesal, que se va a componer de tres grandes componentes, valga la redundancia, que es la acción, la jurisdicción y el proceso. Entonces lo vamos a tener de esta forma, la acción, la jurisdicción y el proceso. Ahora, la acción lo vamos a entender como una facultad abstracta que tiene todo gobernado para instar una jurisdicción y que ésta le otorgue una pretensión. Digamos, le asista o no le asista la razón. Digo, lo ideal es que sí tenga esa legitimación para poder actuar, pero digamos, ahí tenemos una definición muy concreta de lo que es la acción. ¿Sí? Es una facultad abstracta que tiene todo gobernado para instar una jurisdicción y que ésta le otorgue una pretensión independientemente de la existencia del derecho material. Entonces, eso quiere decir que la acción tiene elementos. ¿Y cuáles serían los elementos de la acción? Primero sería la pretensión, la capacidad, la instancia y el objeto del pleito. Entonces, la pretensión, pues vamos a considerarlo como la intención que tiene una persona, digamos, para poder llevar un asunto ante un órgano jurisdiccional. La capacidad precisamente tiene que ver con la legitimación que le da la ley procesal
para poder promover. No todas las personas tienen capacidad para promover. La instancia es precisamente ante qué órgano jurisdiccional voy a promover mi acción y cuál es el camino que voy a seguir. Y en el caso del objeto del pleito, pues evidentemente se refiere al derecho material. ¿Qué es lo que quiero pedir? ¿Cuál es mi acción? Puede ser un derecho real, puede ser un derecho personal. Y sobre eso voy a definir mi instancia e incluso la vía que pueda considerarse con relación a esa instancia. Sin embargo, también tenemos el tema de la jurisdicción y es una potestad facultativa que tienen determinados órganos del Estado, digamos, para dirimir una controversia y dar certeza y seguridad jurídica al gobernado. Y sus resoluciones deben ser acatadas por la Generalidad. Digo, podemos estar o no de acuerdo con con la resolución de un órgano jurisdiccional, pero pues estemos o no estemos de acuerdo, lo que haya resuelto el órgano jurisdiccional, tenemos que cumplirlo. Y ahí es un problema porque hay veces que no estamos de acuerdo con con esa pretensión. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si estamos pidiendo el otorgamiento y firma de una escritura y resulta que el juez no nos los da, pues no estamos de acuerdo con la decisión judicial, pero en vía de mientras la tenemos que acatar, a menos de que ejerzamos nuestros recursos, nuestros medios de defensa. Entonces ahí tenemos que es una potestad que tienen determinados órganos del Estado para dirimir una controversia y dar certeza y seguridad jurídica al gobernado. Y las resoluciones deben ser acatadas y respetadas por la Generalidad. ¿Sale? Ahora, dentro de la jurisdicción hay un doble aspecto. Digamos, hay una jurisdicción objetiva y una jurisdicción subjetiva. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir repartiendo, digamos, esa doble función precisamente porque la jurisdicción objetiva es la que nos va a determinar, digamos, en qué materia vamos a ejercer la jurisdicción, la cuantía donde se va a ejercer la jurisdicción, el turno, el tema de la instancia, sí, y la cuestión de territorio. Entonces, aquí en la jurisdicción objetiva, pues vamos a encontrar, digamos, un aspecto de materia, grado, territorio, turno. Y en el caso de la competencia subjetiva, aquí vamos a ver que el órgano jurisdiccional, pues evidentemente no tenga un impedimento, exista alguna excusa o podamos promover alguna recusación.
Y aquí consideramos esta parte muy importante porque si vemos el tema de la materia, puede ser materia penal, materia civil, materia administrativa. El grado puede ser primera instancia o segunda instancia. El territorio puede ser dividido por, digamos, circuitos judiciales, partidas judiciales, distritos judiciales. El turno, e incluso sacan acuerdo de los consejos de la judicatura para ver si, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México le toca el norte, el sur o el oriente. ¿Sí? Es decir, esa es una cuestión de competencia objetiva. Ahorita vamos a ver, digamos, la pequeña y sutil diferencia entre lo que es la competencia y la jurisdicción. Y en el ámbito del tema subjetivo, vamos a ver si un juez no tiene algún impedimento para conocer el asunto. Todas las leyes procesales, absolutamente todas las leyes procesales traen un catálogo de impedimentos. Por ejemplo, un impedimento sería que un juez sea conocido o enemigo de una de las partes, o un juez haya conocido previamente del asunto con relación a las partes, o un juez tenga algún tema de animadversión con relación a las partes, incluso de creencias. ¿Sí? Entonces, ahí hay un impedimento por el cual el juez ya no debe conocer de ese asunto. Y claro, le vamos a pedir que se excuse, su señoría, con el debido respeto. Tengo conocimiento que usted tiene una relación afectiva con una de las partes procesales. Por tanto, voy a solicitar que, que se excuse o en su caso promoveré la recusación. ¿Sí? La solicitud es de excusa y el trámite o el procedimiento ya es de recusación. ¿Sí? La recusación es cuando ya se hace formalmente a través de un escrito, donde se le pide al mismo juez o al juez diferente que creamos que deba resolver el tema de la recusación. Entonces, cuando un juez lo recusan, es porque una de las partes procesales promovió dicha recusación. ¿Sí? Y la excusa, el juez lo puede hacer por sí mismo o lo puede hacer a instancia de parte. ¿Qué diferencia entonces habría entre la excusa y la recusación? Bueno, la excusa es una mera solicitud o es una cuestión de que el juez de mutuo propio dice no voy a conocer del asunto. Y en el caso de la recusación, no. El juez se aferra y dice, lo siento mucho, y para mí yo sí tengo competencia y jurisdicción, y por tanto voy a conocer del asunto. Ah, bueno, entonces como no quieres resolver, entonces te voy a promover la recusación. ¿Sí? Entonces voy a ir ante el Tribunal de Disciplina Judicial, que ya va a estar vigente, para efecto de promoverle la recusación en contra del juez que no quiera dejar de conocer el asunto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa parte. Ahora, en el ámbito de la competencia, ¿sí? Recuerden ustedes que todas las leyes procesales, absolutamente todas, nos indican cuestión de competencia. Ahora, ¿qué vamos a entender por la competencia? La competencia básicamente lo vamos a entender como una capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer y dirimir una controversia. Más que capacidad, facultades. O una controversia o un conflicto. Entonces, eso quiere decir que en el ámbito de la competencia, pues básicamente es una facultad más que una función. La función es la jurisdicción, la facultad es la competencia. Ahora, en este ámbito de la competencia, recuerden ustedes que la competencia tiene un doble carácter, tanto sustantivo como procesal.
ya que se regula en el derecho sustantivo como en el derecho procesal. Y vamos a considerar aquí que en el tema de la competencia puede ser, digamos, incluso por una cuestión de especialidad, por una cuestión de materia, por una cuestión de grado o territorio. Entonces, aquí vamos a ver el tema de la distribución de competencia. Y aquí en el ámbito de la distribución de competencias, si es por materia, vamos a tener la materia civil, mercantil, familiar, penal, administrativa, agraria. Si vamos a ver por la cuestión de grado, vamos a tener juzgados de paz o menor cuantía, que es lo mismo, primera instancia y segunda instancia. Si vamos a ver por territorio, pues lo vamos a ver por circuito, por distrito, por región y en su caso por partida. Y si vamos a ver en la cuestión de especialidad, digamos, podemos tener, incluso aquí en la materia hay juzgados mixtos. En el tema de la especialidad, pues evidentemente hay digamos, competencia ordinaria, competencia concurrente y competencia auxiliar. Y en cuanto al turno, pues depende de la organización para quienes van a recibir denuncias, porque los acuerdos del Consejo de la Judicatura van a decir quiénes van a estar recibiendo nuevos asuntos. Es una cuestión de organización. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México había 105 juzgados civiles. Entonces, ¿a cuál de los 105? Pues por turno le va a tocar a algunos. Entonces, eso depende de cada ley orgánica. Ahorita, por ejemplo, lo podemos ver en el ámbito federal. Esta misma lámina lo vamos a hacer en el ámbito federal, solamente para que ustedes se den una idea cómo debemos promover. Vamos a poner aquí competencia federal. Recuerden ustedes que entonces aquí quiere decir que hay otra competencia que puede ser por fuero. Y aquí puede ser federal, local y militar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver primero el tema del fuero federal. En el ámbito del fuero federal está dividido por 32 circuitos judiciales. Hay un acuerdo
del Consejo de la Judicatura, donde divide estos 32 circuitos judiciales. Sí, prácticamente cada estado de la República Mexicana tiene un circuito judicial, pero hay excepciones. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, en el caso de Sonora, es el quinto circuito. Pero si se van hasta la parte norte, que es San Luis Río Colorado, ya no pertenece al circuito quinto, sino todo lo que sucede en San Luis Río Colorado, todas las controversias federales que suceden en San Luis Río Colorado, lo mandan al circuito 15 con sede en Mexicali. Por lo que ustedes quieran, por distancia, por organización, lo que sea. Pero hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura donde dijo, en el estado de Sonora es circuito quinto, pero todos los asuntos que se presenten en San Luis Río Colorado, que es el último municipio de Sonora, debe conocerlo el circuito 15 de Mexicali. ¿Sale? Y ahora, recién acaban de modificar el acuerdo del Consejo, donde dice, todos los asuntos que sucedan en la parte sur de Sonora ya no son del circuito quinto, sino son del circuito 12, con sede en Los Mochis. De tal forma que si tenemos una controversia para resolver en Navojoa o en Echojoa para abajo, ya no le va a conocer Hermosillo, sino lo va a conocer Los Mochis. ¿Sí? Es decir, ya está dividido así en el circuito 12. Y lo mismo sucede con el circuito de Veracruz. ¿Sí? El circuito de Veracruz, todas las instancias están en Jalapa y en Boca del Río. Ah, pero todo lo que sucede en Coatzacoalcos para abajo no le corresponde a Jalapa, sino le va a corresponder a Villahermosa. Entonces, así están distribuidos los circuitos. Es decir, en la regla general es que cada estado tiene un circuito, pero salvo excepciones que el propio Consejo de la Judicatura determine. Pero todavía hay una división todavía mayor. Por ejemplo, el primer circuito, que es el de la Ciudad de México, ahí no hay problema porque todos están concentrados. Pero en el segundo circuito, que es en el Estado de México, sí lo dividen en tres partes. Hay juzgados en Tlanepantla, perdón, en Naucalpan, hay juzgados en Nezahualcóyotl y hay juzgados en Toluca. Entonces, hay acuerdos del Consejo de la Judicatura que tenemos que observar para saber dónde promover, porque el territorio del Estado de México, aun cuando es del segundo circuito, están divididos para funcionar. Ahora, en el caso de la Ciudad de México es bastante claro, pero en el tema de materia, básicamente hay, la regla general es que son cuatro materias: civil, administrativa, penal y del trabajo. Sin embargo, hay circuitos judiciales donde están fusionados el civil y el del trabajo y la administrativa y penal. ¿Eso de qué depende? Bueno, depende de cada uno
la organización de los circuitos judiciales. Pero en vía de mientras, por ejemplo, en el Estado de México hay muchos juzgados mixtos. Mixtos quiere decir que conocen de todas las materias. Entonces, lo que hacen al interior del juzgado es nombrar secretarios de acuerdos o secretarios de estudio y cuenta para que dependiendo de la especialidad, cada uno resuelva. ¿Sí? Y en el caso de la Ciudad de México también, bueno, hasta hace poquito tiempo tenían en amparo, pero ahora ya no. Ahora los juzgados de amparo penal ya se convirtieron en juzgados penales todos. Es decir, van a conocer temas de amparo y van a conocer temas penales, por ejemplo. Y también, por ejemplo, aquí en el ámbito del fuero federal, podemos tener, de acuerdo a los grados, podemos tener lo que es los plenos de circuito, que ahora están divididos por dos regiones, la región centro-norte y la región centro-sur. Anteriormente estaban divididos por, eh, digamos, dentro del mismo circuito había un pleno, en total había 32 plenos de circuito. Después consideraron que no era funcional, sobre todo en aquellos circuitos donde solamente hay un tribunal colegiado de circuito. Y vamos a encontrar que ahora hay tribunales colegiados de apelación. Hasta el año 2022 estuvieron los tribunales unitarios de circuito, que eran un solo magistrado que resolvía los temas de apelación. Ahora ya no. Ahora todos los estados, todo el país tiene tribunales colegiados de apelación. Y tenemos temas de jueces de distrito. ¿Sí? Entonces los jueces de distrito están repartidos a lo largo y ancho del país, quienes van a conocer la primera instancia en el ámbito federal. Y los tribunales colegiados de apelación van a conocer la segunda instancia, o sea, los recursos que se dirimen en contra de los jueces de distrito. En materia de amparo, los jueces de distrito van a conocer el amparo indirecto y los tribunales colegiados de circuito se convierten en segunda instancia en materia de amparo. ¿Sí? Entonces, tribunales colegiados de apelación son segunda instancia en procedimientos ordinarios y los tribunales colegiados de circuito son segunda instancia en los tribunales de amparo. Entonces, básicamente son esas dos diferencias importantes entre cada una de ellas. Y bueno, ahí tenemos que los circuitos básicamente está en la cuestión de territorio, pero fíjense que también hay temas de especialidad. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, en materia laboral, hay juzgados para procedimientos colectivos e individuales del trabajo. O en materia administrativa, tenemos, por ejemplo, competencia económica, telecomunicaciones. Y ahora en materia penal, que ya lo declaró válida la Corte, tenemos, digamos, jurisdicción ordinaria y los jueces sin rostro.
Pero también inclusive tenemos también para temas de cateos, órdenes de aprehensión y arraigos. Pero esos son juzgados penales, pero no son jueces que están en un centro de justicia penal federal. Maestro, ¿a qué se refiere jueces sin rostro? A partir del 15 de septiembre del 2024 se reformó la Constitución y ahora reconoce a jueces sin rostro para juzgar en materia de delincuencia organizada. Mm. O sea, ya no vas a saber quién te está juzgando. Y ya está dentro de la Constitución, dentro de la reforma judicial que nosotros conocemos, se incluyó la figura de los jueces sin rostro. Nadie ha hablado de eso, ¿eh? No sé si ustedes ya lo habían escuchado. No, no he escuchado. ¿De qué se Perdóneme. trata? No he escuchado. ¿De qué se trata? Sí, sí, yo sí lo escuché en las noticias. Sí. ¿Qué escuchaste en las noticias? Pues justo eso, que iba a haber eso, jueces celoso por el tema de lo del, eh, cuando era un delito penal. Sí, cuando son delitos de delincuencia organizada. O sea, no todos los delitos. En el ámbito del fuero común no va a haber jueces sin rostro. Los jueces sin rostro van a ser federales todos. Maestro, todo esto lo está sustentado, fundamentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Todavía no. Ah, La Constitución sí lo trae. Artículo 20. Puede ser que es apartado a fracción novena. Eso apenas se incluyó. O sea, es relativamente nuevo. ¿Sí estamos de acuerdo? sí, maestro, gracias. Todavía se está trabajando sobre estos temas, ¿eh? Ahora, aquí lo que me llama la atención es cómo le van a hacer para elegir por voto popular a los jueces sin rostro. Porque no vamos a saber quiénes son. Y como ahora está de moda el tema de los jueces populares, entonces se tiene que cambiar. Ahora, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene un tema de jurisdicción. Ahora, aquí fíjense que antes de la reforma, Maestro, perdón, ¿a qué se no, refiere con que la Corte tiene pleno, ajá, excepcionalmente un tema de jurisdicción? ahorita vamos para allá. Gracias. Después de la reforma solo va a funcionar en pleno. El pleno de 11 ministros y salas de 5 ministros cada uno. Y el pleno de 9 ministros. Ahora, lo que dice nuestro compañero.
La Suprema Corte va solamente a conocer temas de constitucionalidad. Y por excepción, de jurisdiccionalidad. En los temas de constitucionalidad, básicamente son cuestiones de discusión sobre leyes. Y la cuestión de jurisdiccionalidad lo vamos a entender así, básicamente para dirimir casos concretos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo Por que se ejemplo, refiere a la constitucionalidad de las leyes, la Corte lo tiene que definir. Y casos concretos, puntuales, por ejemplo, el problema que hubo entre la cuñada de Hertz y Hertz, es un caso, ese es un tema de jurisdiccionalidad. No tiene nada que ver con la cuestión de constitucionalidad. No sé si se entiende esa parte. maestro, aquí se me hace como raro porque se supone que la Corte ve temas de jurisdiccionalidad, independientemente de lo que es la constitucionalidad, porque también ve Ujú. legalidad en casos de atracción. Sí, claro. Sí, en realidad todo es jurisdicción, nada Ajá. más que lo dividen con el propósito de que la Corte no conozca de casos concretos, sino solamente conozca de casos relevantes y casos generales. Ese es lo que buscan ellos. También ese fue una de las razones por las cuales, dentro de su, le vamos a llamar así, soberbia judicial, se olvidaron de esa parte, porque tienen que conocer y tienen que resolver, y en su caso, si no se tiene la capacidad de resolución, emitir lineamientos para que se pueda resolver de manera inmediata los asuntos. Fíjense que yo tenía un asunto que se tardó casi año y medio sobre tema de prisión preventiva oficiosa en la corte. Y dije, bueno, pues ya estamos en espera de que se resuelva. Y apenas ayer entré no, antier, el viernes entré al sistema y resulta que la corte dijo, no ejerzo mi facultad de atracción. El problema es de que se trata de una prisión preventiva oficiosa donde una persona lleva año y medio que estaba esperando una resolución de la corte. Y como no quisieron resolverlo, entonces, pues digo, independientemente que se quiera resolver, no pasa nada. Pero el problema es de que ese tiempo, ese acuerdo de admisión lo debieron haber hecho de manera inmediata. Y no, 1 año, 7 meses se tardaron para resolver si se admitía o no se admitía trámite. Ahora, no sé si este problema es con relación a que son pocos ministros o para una organización interna del propio tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede en otros países? En otros países hay un tribunal de constitucionalidad.
Bien, ahora vamos a ver el tema, por ejemplo, del fuero común. En el tema del fuero común, aquí es muy importante revisar, cada ley orgánica tiene distinta distribución. Fíjense que hay estados que cuentan con Consejo de la Judicatura y hay estados que no tienen Consejo de la Judicatura. Si no, las decisiones las toma el Pleno del Tribunal. Por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, aquí se divide por partidos judiciales. En el caso del Estado de México, se divide por regiones judiciales. En prácticamente varios estados del país, incluyendo el Estado de México y Veracruz, etcétera, se divide por distritos judiciales. En el caso de Sonora se divide por circuitos judiciales. Igual Sinaloa. Perdón, maestro, aquí los distritos judiciales son los mismos que los federales y los locales o cambian. Cambian. Ah, ya. ¿En qué estado estás? En Querétaro. En Querétaro. Bueno, ahí no hay tanto problema porque están divididos en dos regiones, en la región de Querétaro y en la región de San Juan del Río. Y cada una de las regiones tiene algunos distritos judiciales. Sí, de tal forma que toda la zona de Cadereyta y de Colón tienen sus juzgados de esos distritos judiciales que dependen de la región de San Juan del Río. Y en el caso de Pedro Querétaro. Escobedo hacia arriba, lo que es Corregidora, el Marqués, están en la región de Querétaro. Y ahora, si vas, por ejemplo, al Estado de México, se dividía antes en tres y ahora recién en cuatro regiones judiciales, lo que es Toluca, Tlanepantla, Ecatepec y Texcoco. Y cada una de esas regiones tiene distritos judiciales. Sí, en el caso de Sonora, por ejemplo, está dividido en tres circuitos judiciales. El circuito sur, con sede en Ciudad Obregón, el circuito centro, que es en Hermosillo, y el circuito norte, que es en Caborca. De tal forma que, por ejemplo, si tienen un recurso que se da en un juzgado de Agua Prieta, tienen que ir a Caborca. O si hay un asunto que se da en Yécora, pues tienen que ir a Hermosillo. O si hay un asunto en Navojoa, tienen que ir a Obregón. Y lo mismo sucede en el caso de Sinaloa. Está dividido por tres circuitos judiciales, el circuito de Mazatlán, el de Culiacán y el de Mochis. De tal forma que si tenemos un asunto que se da en San Ignacio, corren para Mazatlán. Si se da en Badiraguato, se da para Culiacán. Y si hay un tema en Choice, se da para Mochis. Y en el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, tienen básicamente, en segunda instancia, todos están concentrados en La Paz, pero las partidas judiciales están en Los Cabos, en La Paz, en Comondú, en Loreto y en Guerrero Negro.
Entonces, que es Mulegé, y ahí se tienen que ir dividiendo. O, por ejemplo, en el caso de Baja California, antes había 5 municipios, ahora ya hay 7, pero siguen siendo 5 distritos judiciales, que es el de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, aun cuando ya existe San Felipe y San Quintín. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende? Pues de cada ley orgánica. Cada ley orgánica nos dice cómo distribuirlo. Y cada ley orgánica nos dice si son juzgados especializados o juzgados mixtos. Vieran que ha sido un problema con el tema de los juzgados mixtos y especializados, porque hay entidades federativas donde los mismos jueces mercantiles conocen de penal. O sea, se constituyen como jueces de control, pero también se constituyen como juez oral mercantil. ¿De qué depende? Pues, de la población, de presupuesto o simplemente de la organización que existen. ¿Por qué? Porque antes de la reforma en materia de seguridad y justicia, antes del sistema acusatorio, simplemente había un juzgado mixto. Y en municipios tan pequeños, por ejemplo, en Michoacán como Numarán, Jacona, Los Reyes, Zaguayo, habían juzgados menores. Bueno, Zaguayo ya es grande, pero anteriormente la primera instancia se iba para Zamora y la menor cuantía se quedaba en Zaguayo. Y en la Ciudad de México igual hay juzgados por materias, pero también había juzgados de paz en cada delegación. Y los juzgados de primera instancia estaban concentrados. Maestro, ¿usted tiene alguna bibliografía sobre estos temas así? No, yo no he escrito sobre este tema de manera general porque ahorita hay mucho cambio normativo, Ajá, pero sí estaría bien hacer algo, sí. que ahí sí tienes razón, para que ir bajando las 32 leyes orgánicas y hacerlo como una especie de directorio para que sea más fácil para los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque es un problema, ¿eh? O sea, digo, yo le entiendo rápido porque pues me dedico a esto y de inmediato veo las leyes orgánicas y sobre eso distribuyo, pero sí es un problema. O sea, si vas, por ejemplo, a Guanajuato, Guanajuato tiene 4 regiones y se divide en A, B, C, D. La región C, que es la de Celaya, la región B, que es la de Irapuato, la región C, que es la de Guanajuato, y la región A, que es la de León. Y cada uno de ellos tiene sus propios juzgados, que están debidamente distribuidos de acuerdo a la región. ¿Qué les parece? San Luis Potosí también tiene sus regiones. La región de Matehuala, la región de la capital de San Luis, la región de Río Verde y la región de Ciudad Valles, que es la Huasteca. Y antes era región de Ciudad Valles, Huasteca Alta y región de Tamazunchale, Huasteca Baja. Ahora lo dejaron solamente en una Huasteca. ¿Sí? Entonces,
Pues cada estado se ha ido distribuyendo y ahorita, como les comento, como van a haber cambios en todas las leyes orgánicas del país, la primera ley orgánica que ya cambió fue la de Tamaulipas. El día 18 de noviembre del 2024 eh, se publicó en el periódico oficial del estado de Tamaulipas la reforma judicial para elegir a jueces también en el estado de Tamaulipas. Maestro, en cuanto a la concurrencia, cuando son los estados o el fuero es federal, fuero local y en esto de meter la concurrencia en algún lugar eh, que no conocen de los delitos de fuero federal y de repente llega ahí un asunto y que lo tienen obligación de llevarlo a cabo ahí. Es como una forma de acercar la jurisdicción o darle un tipo de seguridad al ciudadano. Sí, fíjate que en este tema del conflicto de competencias es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si son asuntos de seguridad pública, digamos, conoce cualquier autoridad. Por ejemplo, si sucediera un tema, ahorita me encuentro, de hecho ya casi termino, salgo con ustedes y me voy corriendo al aeropuerto, estoy en Los Cabos. Si se diera un problema de delincuencia organizada aquí en Los Cabos, por cuestiones de seguridad que marca el artículo 24 de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede conocer un juez del altiplano o puede conocer un juez de Villaldama, Veracruz. Oye, pero si el asunto se dio en Los Cabos, sí, pero por cuestiones de seguridad, conoce por cualquier autoridad. Ahora, si lo que tú dices, en el caso del fuero común y fuero federal, aquí hay dos situaciones. Digamos, hay una cuestión de fragmentariedad y hay una cuestión, digamos, de facultades de atracción. Si detienen a una persona que trae un arma de fuego y que acaba de lesionar a otra, por fragmentariedad, las lesiones las conoce el fuero común y el arma de fuego lo conoce el fuero federal. Ah, pero si está relacionado que el lesionado es un migrante porque no le pagó la cuota para pasarlo a Estados Unidos, entonces vamos a ejercer la facultad de atracción para que el ámbito federal conozca del arma, del delito de migrante y por absorción se lleve también el tema de las lesiones o tentativa de homicidio, como ustedes quieran. Ahora, ¿de qué depende? Es una facultad discrecional. La fragmentariedad es una regla y la atracción es una facultad discrecional. No vayamos tan lejos. El día que privaron de la vida a Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues por facultades o por fuero, es un delito del fuero común. Pero como comenzó a tener renombre a nivel nacional, entonces la Fiscalía General de la República ejerce la facultad de atracción. Es decir, la FGR sí puede ejercer facultades de atracción
para poder resolver este tema o estos asuntos. Pero fíjense que hay facultades concurrentes. Por ejemplo, en materia mercantil, si ustedes quieren cobrar un pagaré, no necesariamente pueden ir a un juzgado del fuero común. También pueden demandar en un juzgado del fuero federal. Digo, hay algunos que son más rápidos, algunos más lentos, pero lo cierto es de que los jueces en materia civil, los jueces de distrito en materia civil están obligados a conocer los asuntos de los pagarés para resolver una controversia. ¿Por qué? Porque la materia mercantil es de carácter concurrente. Ahora, veamos lo siguiente. Por ejemplo, si encontramos a una persona que trae unas grapitas digamos, de cocaína, si no excede de 200 gramos, lo va a conocer el fuero común. Ah, pero si excede de esa cantidad, lo debe conocer el fuero federal. Ah, pero por ejemplo, si nos encuentran una sola pastilla de clonazepam en el aeropuerto, lo conoce el fuero federal. ¿Por qué? Porque la misma Ley General de Salud nos indica reglas de competencia. ¿Qué les parece? Entonces, cada, cada entidad tiene sus propias reglas y cada ley marca también sus propias reglas. Pero también podemos tener competencia auxiliar. Por ejemplo, en materia de amparo. Ahora que no hubieron jueces federales, los amparos los estaban conociendo algunos juzgados locales. Oigan, ¿por qué? Porque la propia ley de amparo los faculta para que en aquellos asuntos de relevancia, los jueces locales conocieran de amparo y resolvieran mientras abrían los juzgados federales. Ya una vez que se abrieron los juzgados federales, los jueces locales tienen la obligación de remitir esos expedientes al fuero federal. ¿Qué les parece? Sin embargo, no todos los abogados lo sabían. Por eso muchos temas, muchos asuntos quedan detenidos porque esperamos a que se abrieran los jueces federales. Ahora, ¿cuáles son los asuntos que pueden ir por jurisdicción auxiliar? Aquellos donde estén en peligro el tema de la libertad, de la vida. O, por ejemplo, temas de propiedad, pero que sean de imposible reparación.
Maestro, fíjese que una ocasión me tocó un caso donde era un asunto de término. Entonces, se presentó la demanda y el lugar donde tenían para recibir el juzgado de era menor, estaba cerrado y no tenía ninguna información. Entonces, pues ese asunto se iba a tronar si no se notificaba, si no se presentaba en ese momento o ese día. Y fuimos al Poder Judicial del Estado y ahí lo llevamos. Entonces no lo querían recibir. Yo le digo, ¿sabe qué? Ustedes no lo tienen que recibir porque si ustedes son los responsables también de los juzgados menores y la jurisdicción es la misma en todo el estado. Entonces, ustedes lo tienen que recibir hoy y el día de mañana lo turnan al competente porque nosotros no tenemos culpa de que el juzgado menor no esté. Y yo les dije, y si no, pues yo voy a presentar pues una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado. Y si no lo recibieron, ¿qué cree? Sí, porque se llama jurisdicción auxiliar. Sí, Tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque la propia ley de amparo indica en qué casos los jueces del fuero común se convierten también en jueces de amparo. Entonces sí hay una obligación para que se reciban esos juicios, ya que de lo contrario entonces se cometerían violaciones graves al procedimiento. gracias, maestro. Bien, ahora también en la cuestión de competencias, por ejemplo, cuando se trata de hechos en cuestión de territorio, digamos, es competente el juez donde se produce el acto jurídico. Por ejemplo, si se produce en Zamora, Michoacán, va a ser el juzgado donde está el acto jurídico, una compraventa, un arrendamiento. Pero, por ejemplo, hay actos jurídicos o hechos jurídicos que tienen, digamos, efectos en dos o más estados. Entonces, eso quiere decir, cuando se trata de una cuestión de extraterritorialidad, también quien prevenga primero. Sí, o sea, por ejemplo, resulta que en cuestión de alimentos es a elección de las partes. Pero si se trata de un acto jurídico que se celebró en Querétaro y cuya entrega, cumplimiento se va a hacer en la Ciudad de México, entonces la autoridad que prevenga primero es el que va a conocer. Ah, pero también existe, digamos, algo que se llama cláusula de jurisdicción. Las partes procesales pueden designar
dentro de un contrato, si deciden someterse a los tribunales de la Ciudad de México o deciden someterse a algún otro tribunal. O simplemente si deciden someterse a un panel arbitral y renunciar a la jurisdicción. Sí, entonces ahí no pueden decir, es que no estoy de acuerdo. No, espérate, tú estuviste de acuerdo cuando firmaste el contrato. Y eso es lo que sucede muchas veces en temas hipotecarios. El otro día estaba leyendo con cuidado la escritura de la Camilita, que es de hipoteca. Y resulta que dice, en caso de controversia serán competentes los tribunales de la Ciudad de México. Oye, pero pues si su casa está en Mazatlán y yo vivo en el Estado de México, sí, pero por beneficio del banco, en este caso el Bancomer, prefiere que todas las controversias se diriman en la Ciudad de México. Y pues nosotros podemos decir, adelante, acepto la jurisdicción, firmo. No la acepto, no firmo. Y a eso se le llaman contratos de adhesión. En el contrato de adhesión, pues no nos dan margen. Nos dicen, este es el clausulado. ¿Quieres contratar? Tienes que firmar la voluntad en los términos que te lo está imponiendo una de las partes. Si no quieres firmar, no hay problema. Simplemente no te presto. De tal forma que si en algún momento yo llegase a incumplir, o cualquier persona que esté en Mazatlán, que llegase a incumplir un contrato, digamos, de hipoteca, entonces se tiene que llevar el procedimiento especial hipotecario conforme a las reglas de la Ciudad de México. Por eso ha sido muy importante el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque con eso en cierta manera se van a unificar algunos criterios a nivel nacional. Pero mientras no se unifique, seguimos batallando con las distintas leyes procesales de acuerdo a cada región. Maestro, aunque yo creo que no creo que quiten ese tipo de obligatoriedad a este tipo de cláusulas de jurisdicción, porque en sí le beneficia siempre al que mejor posicionamiento tenga. Sí, claro. Fíjate que en las leyes de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay un procedimiento especial hipotecario que viene siendo prácticamente como ejecutivo, que no lo tienen varios estados. Entonces, por eso la mayoría de los bancos deciden que sea la Ciudad de México para resolver cualquier tipo de controversia. Entonces, para evitar eso, ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, todos los procedimientos civiles van a ser igualitos en todo el país. Ese es un buen primer paso. Y ahí vamos a ver si al banco le conviene que todo se concentre en la Ciudad de México o en su caso ya en cada región, pero conforme al mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, yo pienso que lo hacían ellos por la cuestión de que tiene más beneficios la ley procesal de un lugar que de otro, y esa era una de las principales razones por las cuales abusaban de su poder para someter a una persona a una jurisdicción que no le corresponde. Sí.
¿Cómo ven, compañeros? Entonces, pues nos vemos en la siguiente sesión para seguir viendo estos temas de jurisdicción y esperemos que no haya tantos cambios normativos para esa fecha, si no, de todos modos ahí los estaremos comentando. Sí, maestro. Oiga, estaría bien que organizaran algún curso sobre delitos en particular, maestro, con algo de dogmática. Bueno, le voy a comentar a Quintino para ver cómo anda en su agenda. Sí, muchas gracias. Gracias, Vicente. No sé si tengan algún otro comentario, alguna duda. No, maestro, muchas gracias. Bien, pues entonces, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, compañeros. Hasta luego.